Te pregunto lo siguiente, ¿tú cómo iniciaste en este mundo de la educación virtual? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Qué caminos te llevó a la educación virtual? ¿Cómo te enteraste de ello? Bien, a mí, digamos que tuve contacto con esta manera de tener educación virtual desde que estaba estudiando la licenciatura por ahí del 98, de 1998. Ya se oye raro, pues, hablar del siglo pasado, pero efectivamente a mí me tocó allí. El detalle que yo tuve fue que en aquel entonces las empresas gastaban muchísimo dinero en capacitadores o personas que impartían capacitación para las empresas a nivel nacional. Yo ya te estoy hablando de educación andragógica para adultos, esta gestión del conocimiento que hacen las organizaciones lucrativas, pero pues en aquel entonces se rentaban grandes salones, coffee breaks, comidas, se invitaba a mucha gente a acudir a ciertos hoteles para llevar a cabo una capacitación. Digamos que era como la réplica económica de los congresos médicos, porque esos siguen habiendo y siguen existiendo y siguen siendo presenciales, curiosamente. Pero era eso, y era una derrama económica muy alta, y eso era lo que impedía que, por lo menos en México, en aquel entonces no tenía una cosmovisión tan amplia de pensar en Hispanoamérica o Latinoamérica como tal, pero sí era lo que limitaba a que muchas empresas voltearan a ver la capacitación o la formación del personal, porque era muy costoso. Entonces, a mí en una ocasión me tocó exponer en la escuela con este tema de generar una capacitación, y a mí fue el único que se le ocurrió grabarla en video porque dije, bueno, pues es que como estaba en auge el inicio del DVD, que era así como que, wow, cualquiera podía grabar un DVD y luego había manera de copiarlo. En aquel entonces, torres de DVDs y cosas así que realizaban copias masivas. Yo dije, bueno, pues listo, o sea, grabas todo en un video, lo copias y lo mandas a las sucursales, y en las sucursales compras un reproductor de DVD y pones ahí el curso, ¿no? Y lo observan. Sin embargo, fíjate que en aquel entonces, cuando en alguna ocasión me tocó trabajar para una empresa prestando actividades, digamos, como aprendiz, todavía no bajo nómina, hubo la posibilidad de hacer esto, de hacer unos videotutoriales, que en aquel entonces no existía ese nombre porque pues YouTube todavía estaba en los albores, pero hice unos videos y sí, los utilizaron en distintas sucursales a nivel México, en toda la República, pues, para poder capacitar al personal, pero era transferencia de conocimiento, yo no la conocía como tal, no había procesos de aprendizaje, y es ahí donde inició esta cosquilla por entender qué era realmente, digamos, la educación en línea. No era solamente como tipo la telesecundaria que ya existía en ese entonces, que eran videos que se ponían en una televisión y los chicos de nivel secundaria iban y estudiaban con estos videos, pero no había un proceso de aprendizaje como tal. Pero igual y lo desmenuzamos más adelante, pero a grandes rasgos así fue mi inicio en esto de la educación, en ese entonces a distancia, no era tanto dentro de la virtualidad, no existían los entornos virtuales como tales, eso fue hasta 2006, 2007 aproximadamente que empezó curiosamente a tener auge Moodle y algunas otras plataformas que nos permitían ya tener una serie de videos y de contenidos organizados en módulos o en unidades y poder tener de alguna manera organizado la información para que alguien la pudiera consultar y formarse con eso. Sí. Bueno, o sea, eso quiere decir que tú haces, o sea, como tal e-learning, cuando hablamos de e-learning es educación electrónica, tú vienes haciendo educación electrónica desde el 98, básicamente cuando empezaste a hacer estos videos, ¿no? Es correcto. Listo, sí. Imagínate que Moodle, la plataforma de educación virtual, esta se empezó a escribir en código en el 97 y salió como tal a la comunidad en el 2000. Y tal cual tengo la misma experiencia tuya. Yo vine a conocerlo en el 2006, 2007 con esas versiones que causaron un poco de dolores de cabeza, Sí, pero, exactamente. pero al día de hoy pues ya está más estable el tema.